Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? En esta oportunidad continuamos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestros derechos al acceso y uso del agua. Actividad número 4. Interpretamos gráficos estadísticos, analizar el consumo de agua. Este video pues está elaborado para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. En el área de matemática, su profesor Carlos Pérez. Propósito: elabora la información recogida relacionados al acceso al servicio de agua mediante gráfico de barras y circular para interpretarlos. En la actividad 3, organizamos los datos de la información en tabla de frecuencia. ¿Recuerdas? En la actividad anterior ya hemos elaborado nuestra tabla de frecuencia, hemos completado los valores de cada una de las frecuencias. Muy bien, pues en esta actividad elaboraremos algunos gráficos relacionados al consumo de agua y plantearemos algunas conclusiones sobre la importancia de cuidarla. Tomemos en cuenta que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Gráfico de barras. ¿Qué es un gráfico de barras? Pues vamos a ver el concepto acá. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. ¿Recuerdas? En las experiencias anteriores ya hemos elaborado situaciones con gráfica de barras, ¿correcto? Recuerda, está conformado por un eje vertical, un eje horizontal. Y pues, como el concepto nos manifiesta, está conformado pues también por barras rectangulares. Y entre ellas hay un espacio, una separación entre sí. Conservan esa distancia entre ellas. Y en el eje horizontal están indicados en este caso los valores de las variables, ¿sí? En este caso también se dice que son las categorías que vamos a indicar en esta parte. Y en el eje vertical se indica la frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora, ¿qué es un gráfico circular? También conocido como gráfico de torta. Representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi imposible. Observa, tenemos un ejemplo de gráfico circular. Siempre tiene que estar indicado la leyenda y esto están pues identificados cada uno con su color correspondiente. Muy bien, ahora para poder elaborar tenemos que tener a la mano nuestro transportador. ¿Por qué? Porque cada sector está pues indicando un ángulo. No se puede elaborar así por así. Tienes que utilizar tu transportador. Por ejemplo, para la categoría 1, ¿qué color me identifica? En este caso, observa color plomo. Para poder elaborar este sector, tienes que medir, trazar un ángulo correspondiente. Puedes utilizar transportador, como te indicó, o también utilizar un software adecuado.
En este caso, lo más conveniente es el Excel, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Situación significativa. En el año móvil de octubre 2019-2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio y pilón o pileta de uso público. A nivel de área de residencia en el área rural fue 76,8%, 74,4% red pública dentro de la vivienda, 0,7% red fuera de la vivienda y 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Bien, como puedes observar, tienes la tabla de frecuencia, población que consumió agua proveniente de la República, su título, la variable población que consumió agua proveniente de la República, las categorías, República dentro de la vivienda, República fuera de la vivienda, pilón de uso público, no tienen acceso al servicio. La frecuencia absoluta, sus correspondientes valores de cada una de las categorías, la frecuencia absoluta acumulada, recuerda, ya hemos visto cómo se determina cada una la frecuencia absoluta en la actividad anterior. De igual manera en la frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Recuerda, siempre tienes que tener en cuenta el total de encuestados o pobladores. Bien, con la información proporcionada, elabora un gráfico de barras. A ver, vamos a elaborar entonces nuestro gráfico de barras. Tenemos el título, población que consumió agua proveniente de la red pública. En el eje vertical, consideramos los pobladores, ¿sí? Los pobladores en este caso, ¿no? Y en el eje horizontal, República dentro de vivienda, es decir, las categorías. Bien, entonces para esto observamos nuestra tabla, la frecuencia absoluta. ¿Cuántos pobladores pues tienen red pública dentro de la vivienda? 769. Entonces elaboramos nuestro primer gráfico de barras, en este caso la primera barra rectangular. Y también puedes especificar, ¿no? ¿Cuántos pobladores tienen red pública dentro de la vivienda? 769. Red pública fuera de la vivienda. ¿Cuántos pobladores son? 17. Entonces, por acá indicamos nuestro pequeño rectángulo y especificamos la cantidad de acuerdo a su frecuencia absoluta, 17. Pilón de uso público. Pilón de uso público son 170 pobladores. Nuestra barra rectangular, 170. Especificamos entonces. No tienen acceso al servicio. ¿Cuántos son? 40. Y graficamos nuestro rectángulo. Muy bien, entonces ya está elaborado nuestro gráfico de barras. Ahora, interpretamos. En el área rural de 1000 pobladores, 769, observa, 769, que es la mayoría en este caso, tienen red pública dentro de la vivienda. Y 17 personas, ¿no? 17 tienen red pública fuera de la vivienda. Ahora, con la información utilizada en la situación 1, elabora un gráfico circular, plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. Muy bien, entonces tenemos la misma tabla de frecuencia, ya hemos elaborado nuestro gráfico de barras, ahora vamos a elaborar el gráfico circular. Vemos por acá, recuerda que te manifesté anteriormente, tenemos que tener a la mano nuestro transportador, ¿correcto? Y cada uno de los sectores debe estar indicado el ángulo correspondiente. Hay que trazar un ángulo. Y para esto tenemos la fórmula. Ángulo del sector es igual a 360 grados. Y te preguntarás, ¿por qué 360 grados? Claro,
la circunferencia, cuando lo divides el total, todos los ángulos sumados de toda la circunferencia se divide en 360 partes sobre el total de datos por la frecuencia absoluta. Dos, con la información utilizada en la situación 1, elabora un gráfico circular, plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. Muy bien, tenemos la misma tabla, ahora sí corresponde elaborar un gráfico circular. Ten en cuenta la fórmula. ¿Para qué me sirve esta formulita? Para determinar el ángulo del sector. ¿Cuál sector será? A ver, veamos por acá. Si yo quiero determinar, por ejemplo, cada uno de los sectores que corresponde cada categoría, pues tengo que utilizar en este caso mi transportador para poder trazar cada sector. En este caso, no es trazarlo por trazar. Tienes que medir el ángulo que le corresponde a cada categoría. Muy bien, para eso utilizas esta fórmula. Por ejemplo, la primera es igual a 360 grados dividido entre el total de datos, multiplicado por la frecuencia absoluta. O también, para determinar el ángulo del sector, utiliza la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Muy bien, cualquiera de las dos, igual vas a tener el ángulo de cada uno de estos sectores. A ver, vamos a explicar. Ángulo del sector República dentro de la vivienda. Se refiere a este sector. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Qué tienes? Frecuencia relativa. ¿Cuál es su frecuencia relativa de República dentro de la vivienda? 0,77. Muy bien, entonces por acá 0,77 multiplicado por 360, este es igual a 277,2 grados. Ahora pasemos al ángulo del sector República fuera de la vivienda. Observa esta categoría. Y por acá, en el gráfico circular, ¿de qué color está representado? De color naranja. Observa qué ángulo le corresponde. Entonces, esto es igual a su frecuencia relativa, observa 0,02 multiplicado por 360. Esto es igual a 7,2 grados. Entonces, ya sabemos qué ángulo tiene esta categoría, ¿sí? República fuera de la vivienda. Ahora, veamos otro ejemplo. Ángulo del sector pilón de uso público. Ya te expliqué con esta segunda fórmula. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la frecuencia relativa, pero me dan la frecuencia absoluta? Entonces, aplicamos la primera fórmula, que prácticamente es lo mismo que la segunda. Veamos. 360, ¿sí? Sobre el total de datos. Observa, 360 grados. ¿Y cuánto es el total de pobladores? 1000 en este caso. Sobre 1000 multiplicado por su frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Observa, pilón de uso público es 170, ¿sí? Entonces multiplica 360 por 170, es igual a 61.200 grados, dividido entre 1000, y esto es igual a 61,2 grados. Bien, entonces este ángulo corresponde a 61,2 grados. Y así puedes tú determinar también qué ángulo le corresponde al sector que no tiene acceso al servicio. Y luego que hemos elaborado ya nuestro gráfico circular y hemos determinado qué ángulo tiene cada uno de los sectores, podemos interpretar. El área rural de 1000 pobladores, el 77%, observa, la mayoría de los pobladores tienen red pública dentro de la vivienda, y el 2%, en este caso, que es la minoría de los pobladores, tienen pues red pública fuera de la vivienda. Muy bien, ahora sí, vamos a explicar a continuación cómo podemos graficar pues un gráfico de barras haciendo
barra, nos vamos por acá a relleno, buscamos el color, le puede dar color rojo, bien, a él por acá, le damos color, a ver, color amarillo, listo, y por acá también, otro color, a ver, este color, celeste. Muy bien, observa entonces, así es que elaboramos nuestro gráfico de barras. Tenemos la leyenda, observa, con sus respectivos colores. República dentro de la vivienda, de acuerdo a este gráfico, son 769 pobladores. República fuera de la vivienda, son 17 pobladores. Y pilón de uso público, 170. Y a partir de este gráfico ya podemos interpretar. Ahora, ¿cómo graficamos ahora nuestro gráfico circular? Ahora nos vamos igual también a insertar, gráfico, buscamos circular y observa, seleccionamos este gráfico y ya tenemos también nuestro gráfico circular. Cambiamos en este caso las categorías, como lo hicimos anteriormente. Nos vamos a nuestra tabla, República dentro de la vivienda, copiamos en esta ventana tipo Excel, República fuera de la vivienda, y también vamos a copiar su frecuencia, 769, 17, 170 y por último 44. Observemos cómo va quedando, cómo ha quedado ya nuestro gráfico. Ahí está, tenemos nuestro gráfico circular, nos falta el título. A ver, veamos por acá el título, vamos a copiar el título. Lo ubicamos por acá, ahí está. Listo. Observe el título, el gráfico y su leyenda, cada uno con su color correspondiente. Ahora seleccionas y en la parte superior tú puedes escoger el tipo de gráfico que te conviene. A ver, aquí está, este es lo recomendable, donde te indique que cada sector tiene su porcentaje. Y de acuerdo a esto, tú puedes también hacer la interpretación. Muy bien, eso quería explicarles. Haciendo uso de los recursos tecnológicos, en este caso, este software o aplicativo en Word, también puedes elaborar tus gráficos estadísticos. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.